2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo se encuentran, queridos estudiantes? Sean bienvenidos una vez más a TV Clases. Mi nombre es Jocelyn Margot Jiménez Gandarilla, soy maestra del área de matemática para el curso quinto de secundaria. Hoy continuaremos con problemas de aplicación de triángulos oblicuángulos. En esta ocasión veremos problemas de triángulos oblicuángulos, donde trabajaremos con la ley de senos y cosenos y la suma de ángulos interiores. Para ello vemos el siguiente ejemplo. Ahora vamos con la parte práctica en el cual veremos el siguiente enunciado para la aplicación de problemas con triángulos oblicuángulos. En el triángulo ABC que se muestra en el Cristo de la Concordia con respecto a la observación de Miguel, se tienen los siguientes datos. Como vemos en la figura, en el Cristo de la Concordia tenemos los datos del ángulo A, que mide 30 grados, el lado C, 32 metros, el lado B, 36 metros, donde nos pide encontrar los datos faltantes, en este caso el ángulo B, el ángulo C y el lado A. Para ello, antes de la resolución del ejercicio, debemos recordar en la parte de la teoría la ley de los senos y la ley de los cosenos. Como vemos, tenemos las siguientes fórmulas. La primera, que es la ley de senos, en la cual es el lado A sobre el seno del ángulo opuesto, en este caso seno de A, el lado B sobre el seno del ángulo opuesto, que en este caso es el ángulo de B, y el lado C sobre el seno del ángulo de C, el ángulo opuesto. Para la ley de cosenos tenemos la siguiente fórmula. Un lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos el doble producto de estos dos lados por el coseno del ángulo en el cual queremos encontrar. Para su resolución vamos a analizar y vamos a sacar los datos correspondientes para proceder con el ejercicio. Para ello les pido también que me sigan con sus calculadores. Bien, ahora procedemos a sacar los datos que nos proporciona la imagen. En principio tenemos el dato del ángulo A, que es igual a 30 grados. Tenemos el dato del lado B, que es igual a 36 metros. Tenemos el dato del lado C, que es igual a 32 metros. Y nos pide hallar los datos faltantes. En este caso, el lado A, el ángulo de B y el ángulo de C. Ahora, debemos analizar los datos proporcionados para verificar si vamos a utilizar la ley de senos o la ley de cosenos. En este caso tenemos un ángulo y dos lados. Acá, recordando la parte teórica, tenemos que principalmente la ley de senos se utiliza cuando se tienen dos ángulos y un lado. Este no es nuestro caso, entonces tendríamos que utilizar la ley de cosenos, ¿no? Porque la ley de cosenos nos indica que se utiliza cuando se tiene dos lados y un ángulo opuesto al lado que se quiere conocer, ¿no? Entonces en este caso vamos a utilizar la ley de cosenos. Para ello vamos a empezar a encontrar el lado A al cuadrado, que es igual a la suma de sus dos lados elevado al cuadrado menos el doble producto de estos dos lados de B y C por el coseno del ángulo de A, en este caso del ángulo opuesto, ¿no? Si vemos la imagen, el ángulo de 30 grados es el ángulo opuesto del lado A. Ahora procedemos a
reemplazar datos. A al cuadrado es igual, b al cuadrado tenemos 36 metros elevado al cuadrado más el dato de c, que es 32 metros elevado al cuadrado, menos el doble producto del lado b, 36 metros, por el lado c, 32 metros, por el coseno, en este caso del ángulo de A, que es 30 grados. Ahora procedemos con el uso de la calculadora introduciendo los datos proporcionados, que es 36 elevado al cuadrado más 32 elevado al cuadrado menos el doble producto de 36 por 32 por el coseno de 30 grados. Tenemos el dato de A al cuadrado es igual a 326.7 metros al cuadrado. Aplicando raíces a ambos miembros, obtenemos el valor del lado A, que es 18.01 metros. Ya encontramos el primer dato. Para encontrar el ángulo C, procedemos con la ley de senos, la cual vamos a tomar el lado A sobre el seno de su ángulo opuesto, que en este caso es el ángulo A, que es igual al lado C sobre el seno de su ángulo opuesto, que en este caso es el ángulo C, la cual es nuestra incógnita para encontrar. Despejando el ángulo C, pasamos al otro miembro, seno del ángulo C es igual a seno del ángulo A sobre los lados, ¿no? En este caso, en forma de cruz. Despejando el ángulo C, obtenemos seno del ángulo de A sobre el lado A por el lado C. Despejando el ángulo C, llevamos seno al otro miembro con su función inversa, en este caso que llegaría a ser seno a la menos 1, todo esto multiplicando por seno del ángulo A sobre el lado A por el lado C. Ahora sí, procedemos a reemplazar los datos para encontrar el ángulo C. Seno a la menos 1 o inversa de seno, que esto es igual a seno del ángulo A, que es nuestro dato proporcionado de 30 grados, sobre el lado A que hemos obtenido, 18.01 metros, por el lado C, que es nuestro dato proporcionado, 32 metros. Para encontrar el valor de C, utilizamos nuestra calculadora, en la cual aplicamos inversa de seno, abrimos fracción en el numerador, notamos los datos correspondientes, seno de 30 grados sobre
18.01 por 32. Cerramos paréntesis y obtenemos el valor de seno. Pero en este caso, como tenemos que encontrar el valor de un ángulo, procedemos a utilizar la tecla de grados y tenemos un valor de 62 grados, 40 minutos, 20.25 segundos. Entonces anotamos el ángulo de C es igual a 62 grados, 40 minutos, 20.25 segundos. Entonces ya hemos encontrado el segundo dato. Para el tercer dato, si nos damos cuenta, nuestra figura para el tercer dato es un ángulo, en este caso el ángulo B. No es necesario resolver por ninguna de estas leyes, sino aplicar la suma de ángulos internos de un triángulo que es igual a 180 grados. Basta con solo tener dos ángulos y así podemos despejar el tercer ángulo para poder encontrarlos. Y por último procedemos a buscar el ángulo B, la cual vamos a resolver por la suma de ángulos internos, que es el ángulo A más el ángulo B de B más el ángulo de C, que es igual a 180 grados. Despejando el ángulo que queremos encontrar, que en este caso es el ángulo B, es igual a 180 grados menos el ángulo de A, reemplazamos datos, 30 grados, y menos el ángulo de C, que es 62 grados, 40 minutos, 20.25 segundos. Vayamos al uso de nuestra calculadora, reemplazando nuestros datos, 180 grados, menos 30 grados, menos 62 grados, 40 minutos, 20.25 segundos, donde obtenemos un valor de 87 grados, 19 minutos, 39.75 segundos. Entonces anotamos ese valor del ángulo B, 87 grados, 19 minutos y 39.75 segundos. Con este valor hemos finalizado encontrando los tres datos que se ha pedido. Espero hayan comprendido y les haya gustado la explicación y así puedan ustedes experimentar en su entorno, aplicando medidas, realizando operaciones y encontrando sus propios problemas de aplicación. Y para reforzar tu conocimiento, te reto a que realices las actividades que se encuentran en el texto en la página 295, en los textos de aprendizaje proporcionados por el Ministerio. Sin más que decirles, me despido de ustedes. Hasta nuestra próxima clase. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.